Bueno, silencio absoluto ya, ¿vale? Porque vamos a empezar la charla y tenemos poco tiempo. Bueno, todos los aquí presentes ya sabéis que soy el profesor de Economía del Centro y que con motivo de esta Semana Cultural pues me decidí a impartir esta charla sobre cosas de economía que normalmente no aparecen en los manuales, cosas que pasan desapercibidas, cosas que no se comentan. Por tanto, el propósito de esta charla no es concluir nada sobre un tema, no es desarrollar temas, porque una charla como esta, que además es corta, no da para eso, pero sí es proponer temas, ¿de acuerdo? Sí es realmente proponer temas que son de economía y no solamente son de economía para que pensemos, para que desarrollemos eso que suele llamarse sentido crítico, ¿no? Que yo muchas veces no sé muy bien qué es, porque a veces da la sensación de que los libros que leemos, incluso los libros de texto, quieren que pensemos de una determinada manera y en vez de informar parece que quieren como condicionarnos, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Bien, entonces la charla, pues vamos a hacer 40-45 minutos, hablando de algunos temas concretos, y luego os dejaré 5 minutos finales para que preguntéis cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, ¿no? Al respecto, para hacerlo un poquito más fluida, ¿no? La charla, como podéis ver, se titula La otra cara de la economía, cosas que nunca te contaron sobre economía, no se podía llamar de otra manera, eso es lo de menos, cosas que no se suelen tratar a menudo, a veces sí, pero no con frecuencia, y algunos puntos no están desarrollados. Sin más dilación, vamos a empezar. Vamos a ver los puntos que vamos a tratar. Ahí tenéis el primer punto, vamos a ver cuál es el principal agente económico, al menos desde el punto de vista de la persona que está impartiendo esta charla, en la economía. Vamos a ver que la economía no es un cuerpo extraño, tal y como la analizan los economistas hoy día, sino que no es que tenga relación con otras ramas de la economía, sino que además procede, es una rama del saber postrera, no es una rama inicial, como se quiere a veces decir. Hablemos un poco de lo que es la economía abstracta de Adam Smith. Esto lo he comentado alguna vez en clase, ¿no? Pero un poco de pasada. Después veremos un poco lo que es la antítesis marxista, que es, digamos, una abstracción completamente contraria a otra abstracción. Posteriormente hablaremos de lo que yo denomino capitalismo keynesiano. Hablaremos después del neoliberalismo. ¿Qué es eso del neoliberalismo? Un poco por encima también. No da tiempo a desarrollar todo esto en una charla. Necesitaríamos una charla para cada uno de estos puntos. Entonces vamos a ir muy por encima, pero menos para que queden 4 ideas de cada cosa. Lo que podríamos llamar el capitalismo de Estado, el distributismo. Bueno, os he mandado un trabajo a los de primero. Comentaré por encima un poco qué es el distributismo, qué importancia puede tener eso. Y por último, daré un par de pinceladas sobre lo que es la deformación profesional en los economistas. ¿Vale? Bien, vamos a empezar por el principal agente económico. Se dice que el principal agente económico, los que tienen una ideología más bien liberal, hablan de qué es la empresa es el motor de la economía. Los que tienen una ideología más socializante nos hablan de qué es el Estado moderno, ese concepto de moderno Estado que se llama Estado-Nación. Yo niego la mayor en ambos casos. Y no es que lo niegue yo, es que lo dice la propia historia. O sea, el principal agente económico es la familia. Los primeros asentamientos, son los que desarrollan la actividad económica, tuvieron lugar por familias. La unidad económica primigenia es la familia. Las familias fueron las que desarrollaron la actividad económica. Las que desarrollaron, bueno, las familias, o los grupos de familias que configuraban tribus o lo que sea, ¿vale? Fueron los que desarrollaron la agricultura, la ganadería, más oficios, los que se organizaron, ¿vale? Deliberadamente para desarrollar la actividad económica. Fue la familia la que lo hizo. Y la familia sigue siendo la piedra angular de cualquier sistema económico, nos pongamos como nos pongamos. Porque la familia representa entre el 60 y el 70% de la actividad económica, entre el 60 y el 70% del PIB, según el país del que hablemos. En Estados Unidos puede ser hasta el 70%.
Eso es una importancia capital. Eso es tremendo. ¿Vale? Eso es un dato. Eso ya no es opinable. Eso es un dato. Bien, más aparte sabemos que la familia participa en los mercados de bienes y en los mercados de factores y los mercados de bienes. Unos compran, otros ofrecen el trabajo, lo sabemos a través de la explicación del flujo circular de la renta. ¿Vale? Entonces yo creo que son razones más que suficientes para que a la familia se le dé la importancia que se le da, que es, en la actualidad, por suerte o por desgracia, ninguna. Absolutamente ninguna. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo de la importancia capital que tiene la familia. Una situación hipotética de una crisis económica, como la que hemos vivido en España, pues hasta hace poco, y todavía vivimos, porque hay más de un 20% de personas supuestamente que son pobres en España. Bien, en aquella situación, no fue el Estado el que salvó a muchas personas, fue la familia, fueron las familias, fueron los padres y los abuelos los que salvaron a los hijos cuando el banco les quitó la casa por no pagar la hipoteca, etc. Y los echó a la calle. En muchos casos fue la familia la que los salvó. Ha sido la institución fundamental que ha amortiguado la caída libre en la que nos hemos visto envueltos en esta reciente crisis económica. La familia. Un ejemplo muy sencillo. Imaginemos 4 personas que viven juntas, ¿no? Padre, una madre, 2 hijos, lo que sea. Y cada uno tiene su sueldo, ¿no? Perfecto. Si llega una crisis muy gorda y pierden de los 4, 3 el trabajo, al menos con el sueldo de uno de los 4 podrán comer, por lo menos, podrán subsistir, podrán sobrevivir. Bien, si en vez de una familia estamos hablando de que en esa economía, pues ejemplo, son 4 personas que cada uno vive en su casa, pues ya me dirás tú, si de esas 4 personas 3 pierden el empleo, cuando se le acabe la prestación por desempleo, el subsidio, lo que sea, pues tendrán que acudir a la caridad del Estado o de quien sea. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. Entonces, el principal, esto es un ejemplo muy sencillo, puede parecer una perogrullada, pero no lo es. El principal estabilizador económico, el principal estabilizador automático, eso que llaman los economistas los estabilizadores automáticos, cuando hablan de, no, claro, una situación de crisis, no pasa nada porque hay impuestos proporcionales que lógicamente se bajan, entonces a la gente se le cobra menos, cosa que es mentira, pero bueno, se le cobra menos para que tenga más desahogo y tal, y además hay prestaciones sociales y transferencias, tal, son los principales estabilizadores automáticos. No. El principal estabilizador automático es precisamente la familia. Y lo ha demostrado, con hechos, la crisis actual. Digo actual porque todavía no hemos salido de ella. Y quién sabe si no entraremos en la siguiente dentro de poco. Es verdad que el Estado ha ayudado, es verdad que hay ONGs que ayudan, es verdad que Cáritas de la Iglesia también ayuda, pero ha sido la familia, la institución que ha salvado a mucha gente. Ha salvado de una situación absolutamente dramática. Y esa es una prueba, desde mi punto de vista, es irrefutable, ¿no? Bien, pues esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando hablemos de la familia. Bien, entonces, bueno, una prueba de la escasa importancia que se le da a la familia, escasísima importancia que se le da en todos los ámbitos, es que no se favorece en este país, ni en este ni en ninguno de Europa. La natalidad, bueno, algunos de Europa sí, pero la mayoría no, la natalidad en nada, no se favorece en nada. De eso, la familia no preocupa. Lo que importa es el consumidor, el individuo. Ahora después veremos qué es eso del individuo. Y me gustaría saber que alguien me dijera, todavía estoy esperando que alguien me diga qué es el individuo. Bien. Vamos a pasar al siguiente tema. A ver. Bien, la economía. Muchas veces escuchamos hablar a los economistas de la economía como si la economía fuera un mundo, digamos, particular, un compartimento estanco, y que no bebiera de otras ciencias, incluso que no dimanara de otras ciencias, que no procediera de otras ciencias, ¿no? Bien, pues la economía ni es un cuerpo extraño, ni es un compartimento estanco, ni nada por el estilo. Yo siempre he dicho que la economía le debe mucho a la filosofía.
Por ejemplo, a Aristóteles. Por eso hablo de la deuda de los economistas con Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue quien desarrolla, quien define el concepto de sinergia, el creador de ese concepto, ¿no? Cuando nos dice que el todo es mayor que la suma de las partes. Esto aparece en algún libro de economía. ¿Vosotros habéis escuchado alguna vez a algún economista hablar de Aristóteles? Yo no. Yo la verdad es que no. Por ejemplo, hablan de... Pues sí, evidentemente un economista va a hablar de grandes economistas, lo que sea, pero realmente... ¿qué estamos poniendo aquí de relieve? La importancia que tiene la forma de ver el mundo en la economía. La forma de ver el mundo tiene una importancia capital en la economía. Por tanto, la economía se vuelve a demostrar con este razonamiento que es una ciencia postrera. Ciencia, si se le puede llamar ciencia. Bien, ¿qué ámbitos de aplicación puede tener ese concepto de sinergia? Por ejemplo, pues la familia, lo hemos comentado un poco por encima, la empresa y la sociedad. Fijaos lo que dice Aristóteles, define sinergia como la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Dice, el todo presenta propiedades y características que no se encuentran en cada una de sus partes al analizarlas aisladamente. ¿Vale? Ahora os pongo un ejemplo de lo que significa esto. Dice, pero no siempre la sinergia es positiva solo cuando los subsistemas, es decir, los elementos están en armonía, está claro. Si somos un grupo de personas y nos llevamos a matar entre nosotros, al final la comunidad se destruye. Tiene que haber una armonía de los elementos, eso está más claro que el agua. Y cuando esto ocurre, se presenta un problema, está claro. Bien, ¿cómo aplicamos el pensamiento aristotélico a las empresas? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. La gran empresa, las grandes empresas. Los de segundo de bachillerato ya habéis visto algo sobre las grandes empresas, cómo funcionan, ¿no? Una gran empresa, por ejemplo, que se organiza, digamos, multidivisionalmente, es decir, una empresa matriz y otras empresas filiales en otros países, ¿no? Puede haber empresas filiales que arrojen pérdidas, ¿vale? Que sean deficitarias para el grupo para ese grupo, ¿no? Que arrojen pérdidas, ¿vale? Entonces, ¿para qué vamos a ver abiertas las empresas que arrojan pérdidas? Muy sencillo. El todo es mayor que la suma de las partes. ¿Y qué significa eso? Pues significa que tener esas empresas abiertas, esas filiales abiertas, permite que reducir los costes de producción, es decir, permite economías de escala, permite tener una mayor presencia en los mercados, ¿vale? Más ventajas, ¿no? De otro tipo, tangibles e intangibles. Por tanto, esas partes que en teoría restan, no están restando, están sumando. Y mucho. ¿Lo veis o no? El todo es mayor que la suma de las partes. Claro, si yo separo esas unidades y digo, las están restando, no me interesa. No, pero si están funcionando dentro de un todo. Y como funcionan dentro de un todo, generan sinergias. ¿De acuerdo? Y bueno, he hablado de un par de sinergias tangibles. Luego habría otras, digamos, de un carácter más intangible, ¿no? Por ejemplo, puede ampliar también la cuota de mercado, lo he dicho. Pues es también otra tangible, ¿no? Ampliar la cuota de mercado, ¿vale? La presencia, los costes. Bien. En la sociedad. Bien, pues en la sociedad, ¿cómo se puede aplicar el concepto de sinergia a la sociedad en general, ¿no? Bien, pues una sociedad bien organizada, con unos, digamos, con un sentido de pertenencia, con algunos valores comunes, que generen armonía, por supuesto, es importante que generen armonía, podría generar sinergias en términos de mayor empleo, mayor producción, más estabilidad, en todos los sentidos, de precios incluso, ¿vale? Que hubiera menos especulación, ¿vale? Es decir, ese todo cohesionado, ¿vale? Puede generar, ¿vale?, efectos mayores que si ese todo no está cohesionado, ¿vale? Claro, ¿cómo vas a cohesionar una sociedad? Evidentemente no es una tarea fácil, y mucho menos en función de los derroteros que llevamos
iba a decir en los últimos años, diría en los últimos siglos en el mundo, pero bueno. En cualquier caso, ese concepto, el concepto de sinergia, que los economistas utilizan muchísimo, hablan de... Sin embargo, es de Aristóteles, que no era un economista. ¿De acuerdo? Para que es la importancia que tiene la filosofía, la manera de entender el mundo en la economía. Muchísimo. Vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a meternos ya un poco en pormenores. La economía abstracta de Adam Smith. Yo la llamo abs-economía. Bien. ¿A qué me refiero con economía abstracta? Es una economía abstracta porque tiene como origen el absolutismo del individuo, es decir, el individualismo, ¿vale? Un poco la base del pensamiento liberal, que luego tiene una de las variantes, es el liberalismo económico, es el absolutismo, el individuo lo primero. Pero claro, por ejemplo, hemos hablado antes de Aristóteles. Aristóteles hablaba del bien común, ¿vale? El bien de todos, ¿vale? Lo común, la palabra común significa, hay que diferenciarla de lo colectivo, es diferente. La palabra común es lo que conviene a todos, a la mayoría, o como mínimo a la mayoría, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues eso entra en contradicción, ese concepto, el bien común entra en contradicción con lo que es el individualismo. Lo primero es el individuo, la libertad. Bien, pues hay que tener mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Porque os voy a leer algún extracto ahora de el texto de John Maynard Keynes, o John Maynard Keynes, que se llama El fin del laissez-faire, ¿no? Es un texto amplísimo, yo voy a leer un par de cosas. John Maynard Keynes, que no era ni mucho menos monárquico y no era ni mucho menos religioso, dijo en su texto El fin del laissez-faire, dijo: la finalidad de ensalzar al individuo fue deponer al monarca y a la iglesia. Es decir, no se obtuvo un concepto de libertad, que es el que luego habla es el que se asienta el liberalismo económico. No se obtuvo un concepto de libertad a partir de un análisis meditado, contemplativo, riguroso, sensato, no, sino que la libertad, se creó una especie de libertad abstracta como una meta y luego se desarrolló un pensamiento inducido para alcanzar esa meta. Un pensamiento en el que algunos pensadores soltaban barbaridades como la que os voy a leer de David Hume. David Hume decía cosas como: no es contraria a la razón preferir la destrucción del mundo entero a un arañazo de mi dedo. Ahí está. No es contraria a la razón escoger para mí la ruina total para evitar la más pequeña incomodidad de un indio, de una persona totalmente desconocida para mí. Es decir, cosas un poco... ¿Esto qué es, no? Bueno, pues eso, sobre ese pensamiento, claro, aquí no vamos a hablar de liberalismo ni cosas así, porque no es esto, vamos a hablar de economía, pero sobre ese pensamiento filosófico se desarrolla el liberalismo económico. Luego hay muchos matices, muchos autores, cada uno le da un enfoque, bueno, sí, todo eso, ¿no? Pero está claro que el individualismo, digamos que es contrario al bien común, o sea, hay una contradicción. Vamos a los hechos. ¿Por qué hablamos de una economía de Robinsones versus interdependencia? Volvemos a las comunidades económicas primigenias. En las comunidades económicas primigenias, las personas no funcionaban de manera aislada. Es decir, que cada uno se busque la vida como pueda, ¿vale? Y seguro que cada uno buscándose la vida como pueda, al final todos vamos a funcionar mejor, que es lo que dice el liberalismo económico. Al final, el bien común llegará por la vía de que cada uno se busque la vida, hablando coloquialmente, ¿vale? Se busque la vida por su cuenta y riesgo, ¿vale? Sabiendo lo que se está jugando. Bien, pues eso es sencillamente falso. Porque la base de la economía, la base inicial de la economía, es la relación, la interdependencia entre las personas, o que formaban una familia, o una tribu de familias, o lo que sea. Sin esa organización, sin ese espíritu de colaboración, etcétera, etcétera, no se hubiera nunca desarrollado la actividad económica, jamás. Por tanto, es una ruptura antropológica, pero
total. ¿De acuerdo? ¿Cómo nacieron las actividades económicas? A partir del excedente. Los seres humanos organizan, se asientan, se organizan, obtienen el excedente, a partir de ese excedente dicen, bueno, ya que yo produzco trigo para toda la comunidad, pues tú produces otra cosa o desarrollas otra cosa, y así aparecen los oficios, y así aparece la especialización. No puede aparecer la especialización, la división del trabajo, y por tanto mejorarse la productividad y desarrollarse la actividad económica sin interdependencia. ¿De acuerdo? La interdependencia es clave, la dependencia de unos con otros es clave. La organización en ese sentido y la interdependencia son dos conceptos fundamentales. ¿Qué dice Adam Smith? Entre otros, que al llegar al mercado esto ya no es así. Llegamos al mercado y ahí esto ya es la selva. Cada uno haciendo lo mejor que sepa, tratando de optimizar sus decisiones, aplicando un egoísmo racional, ¿no? Optimizar sus decisiones, al final todo eso redundará en el bien común. ¿Y qué estamos aquí? Ante otra contradicción, ante una idea que choca de frente, ¿con qué? Con el concepto de sinergia de Aristóteles. Con ese concepto de sinergia del que se vanaglorian muchos economistas cuando hablan de la sinergia de las grandes empresas, por ejemplo. Es una contradicción, pero una contradicción total. La economía no nació con un puñado de Robinsones, cada uno buscándose sus tronquitos para hacer fuego y cazar pescado. La economía no nació así, eso es mentira. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso no es verdad. La economía nació de otra manera. ¿Cómo es posible? Y la gente dirá, bueno, entonces, ¿qué planteamos aquí? ¿Acabar con el mercado? No. No se trata de acabar con el mercado o acabar con el dinero. Se trata de que no podemos diseñar un concepto de un funcionamiento económico ficticio que es antinatural a lo que es el funcionamiento de una sociedad, que no es consustancial al funcionamiento de la civilización, entendida como un todo. Bueno, pues esto es lo que hay. Bien, ¿cuál es la consecuencia entonces del planteamiento de Adam Smith y de los economistas liberales? ¿Vale? Clásicos. El darwinismo económico. ¿Qué es el darwinismo? La selección natural. No lo digo yo, lo dice John Maynard Keynes en el fin del laissez-faire. Vale, os voy a leer un extracto, que ya aparece una frase muy interesante. Dice, siendo el objetivo de la vida cortar las hojas de las ramas hasta la mayor altura posible, la manera más plausible de alcanzar este fin es permitir que las jirafas con el cuello más largo dejen morir de hambre a las que lo tienen más corto. Esto no lo digo yo, lo dice un economista, lo dijo un economista muchísimo más prestigioso que yo, porque a mí no me conoce nadie. ¿De acuerdo? Y lo dijo con toda la razón de ser y además lo razona muy bien. Yo os voy a leer un texto rápidamente. Dice, un texto del fin de laissez-faire. Dice, los economistas como otros científicos han escogido las hipótesis de las que parten, que ofrecen a los principiantes porque es lo más simple y no porque es lo más próximo a los hechos. Dice, en parte por esta razón, pero en parte, dice, lo admito porque se han visto sesgados por las tradiciones sobre la materia, han empezado suponiendo un estado de cosas en el que la distribución ideal de los recursos productivos puede producirse a través de la actuación independiente de los individuos, lo hemos comentado antes, mediante el método de prueba y error, de tal modo que aquellos individuos que actúan en la dirección correcta eliminarán por la competencia a aquellos que lo hacen en la dirección equivocada. Esto implica que no debe haber piedad ni protección para aquellos que embarcan su capital o su trabajo en la dirección errónea. Es un método que permite el ascenso de los que tienen más éxito en la persecución del beneficio a través de una lucha despiadada por la supervivencia, que selecciona al más eficiente mediante la bancarrota del menos eficiente. Esto lo dice John Maynard Keynes, que todavía hay muchísima gente, muchísimos economistas, que lanzan muchísimos halagos y loas a este economista. Es un economista que todavía está muy vigente. No significa que porque lo diga John Maynard Keynes tenga razón, ¿no? Pero ahí está. ¿De acuerdo? Las personas no somos infalibles, no podemos equivocar, pero ahí está, y es un razonamiento bastante plausible. ¿Vale? La selección natural económica, el darwinismo económico, y es así.
Es así. Es la ley del más fuerte. Pero sin lugar a dudas. Es la ley del más fuerte. Me diréis, o del que más sabe, ¿no? Cuidado. Eso no es cierto. Os pongo un ejemplo. La gran saga Rockefeller. El primer John Rockefeller, porque hubo varios Rockefeller, creo que fue el primer John Rockefeller, entró en el mercado del petróleo, invirtió, y al principio tenía un 10% de cuota de mercado en el petróleo. En pocos años adquirió el 90%. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, pues hay un libro que se llama The Rockefeller File, de un autor que se llama Gary Allen, en el que dice cómo consiguió ese imperio John Rockefeller. Extorsionando, amenazando con trampas, ¿de acuerdo? Bien, es decir, que no siempre el que crea una gran empresa de la nada, una gran empresa de la nada se puede crear en 20 años, 30 años de manera honrada. Pero no todo el mundo lo ha hecho así. Y en 4 días menos todavía. O sea, cuidado con la ley del más fuerte. Y luego, a ver, en muchos casos las grandes empresas se comen a las pequeñas. Ah, bueno, pues el que resista más, porque las grandes empresas también dan trabajo y tal. Sí, sí dan trabajo, pero la base del tejido empresarial de un país es la pyme, es la pequeña empresa. Esa es la base. En España es el 99% del tejido empresarial, en otros países será el 90, 90 y tantos. Es verdad que hay países que no funcionan así, que la gran empresa es muy importante, pero realmente la base es la pequeña empresa. Es la base, sería otro tema, otro debate, pero por ejemplo, os pongo el ejemplo del sector del taxi. Ahora quieren meter a esas compañías privadas, Uber y Cabify y tal, y hay una pelea con los taxistas. No se trata de defender a unos o a otros. Se trata de que si entran las grandes empresas ahí, pues lógicamente muchos taxistas van a desaparecer. O a cobrar 1.000 euros. U 800 euros. ¿Es que va a dar trabajo a más gente? Puede ser que dé más trabajo a más gente, pero si supones una caída de la masa salarial brutal, al final, ¿qué hacemos? Un trasvase de renta de unos muchos a unos pocos. Bueno, esto habría que explicarlo con más detenimiento, pero que la ley del más fuerte puede generar grandes desequilibrios económicos y sociales, y los ha creado, y está detrás de las grandes crisis económicas, sin lugar a dudas. ¿Vale? Pero bueno, insisto que no podemos pararnos porque no tenemos tiempo para desarrollar mucho estas cuestiones. Porque hay algunos argumentos que hemos podido constatar. Son importantes. La antítesis marxista. Todos sabemos la teoría de Carlos Marx, que era el socialismo científico, la dictadura del proletariado, acabar con el capitalismo, que es un ogro y tal. Todas estas cosas, ¿no? Bien. A lo mejor no exactamente así, pero más o menos así. Bien. Este señor ha sido también idolatrado como un superpensador, un magistral científico, filósofo. Bien, pues la teoría de este señor tiene errores. Y errores o trampas en algunos casos, no lo sé, habría que ver. Ya el hombre no está ido para preguntarle, que hay que debatir. Por ejemplo, su teoría de valor-trabajo, ¿vale? Que eso no es una teoría suya, sino que él lo que hace es desarrollarla. Es una teoría que viene de Adam Smith, de David Ricardo, pero él la desarrolla, ¿no? Él, para determinar el importe de la plusvalía, es decir, el dinero que se queda al empresario que le pertenece al trabajador porque el trabajador se lo ha ganado, porque lo ha creado él toma como referencia el valor de la producción. Eso es falso, eso es un error académico muy grande. Es verdad que ha pasado mucho el tiempo, que parece que estoy haciendo aquí como anacronismo de la historia. Bueno, si está mal, está mal. Porque estamos hablando de un concepto objetivo. Si está mal, da igual que que fuese hace 10 años, que hace 100, 200, está mal. Me dirán, sí, pero es que el valor de la producción no es el valor generado por los factores productivos. El valor generado por los factores productivos es el valor añadido, y lo sabéis de economía en cuarto y en primero. Es el valor añadido, que es el valor de la producción menos los consumos intermedios. Alguien me dirá, sí, pero bueno, Marx indirectamente lo tiene en cuenta porque él habla de la plusvalía como diferencia, la obtiene al tomar como referencia el beneficio, ingresos menos costes. Sí, pero es que el beneficio es una cosa y el valor de la producción es otra. Y lo sabemos, lo sabéis por economía de primero de bachillerato, y lo sabéis también los de cuarto. Lo sabéis de sobra. Son
dos conceptos diferentes que explican cosas distintas. Entonces ahí hay un error. Le pueden decir, sí, pero es que al final el cálculo de la plusvalía, más o menos, si lo utilizaras, sería más o menos el mismo. Puede ser, pero no significa que el concepto no sea erróneo. Porque si utilizamos como punto de partida un concepto erróneo, a lo mejor no llegaremos empíricamente a una conclusión errónea. No, el resultado son 500 millones. Pero sí llegaremos a conclusiones conceptuales erróneas. Y para medir lo que aportan los factores a la producción hay que tomar como referencia el valor añadido, no el valor de producción. Yo he llegado a ver una publicación de un economista, no voy a decir el nombre porque no viene al caso, en donde ese economista, explicando la teoría del valor de más, decía, no, el valor de la producción es, estos bienes valen 1.000 euros y como al trabajador, por ejemplo, 1.000 euros, y como al trabajador se le han pagado 600, significa que el empresario se ha quedado con horas de trabajo que ha echado el trabajador, ¿vale? Suponiendo que fuera así, vamos a ver, no es el valor de los productos, 1.000 euros, tienes que quitarle a esos 1.000 euros el valor de los consumos, lo que hablamos muchas veces en clase, ¿no? Si fabricamos barras de pan, pues hay que restarle pues, el valor de la harina, de la sal, de los insumos, ¿no? Y este economista cogía directamente el valor de la producción, le restaba el salario y se quedaba tan a gusto. Eso lo he visto yo, eso es lamentable. No lo sabe, puede que lo sepa, pero al final el problema es que cogemos premisas de determinados intelectuales y las convertimos en dogmas, no, hay que cuestionarlas. Marx pudo tener muchísimos aciertos, o no, o algunos aciertos, pudo intuir que detrás del capitalismo había una explotación hacia el trabajador, ¿vale? Pero otra cosa es cómo tú determines esa explotación, eso está mal, ¿vale? Es verdad que acertó en aspectos como la acumulación del capital, ¿vale? Cómo se procedía a la acumulación del capital, a la concentración del capital, cómo se explotaba a los trabajadores, ¿vale? Que tiene académicamente aciertos, pero no era un economista en sí y al final cometió errores. Bueno, pues esto es un error de base. Bien, luego también no tuvo en cuenta, y esto no lo digo yo, lo dicen otros economistas también, muchísimos, que, hombre, los factores productivos, el trabajo no es el único factor productivo. El empresario no es ya que asuma un riesgo por poner el dinero, que eso es lo más fácil de decir. Es que el empresario tiene una idea. Es que la idea de negocio es un factor productivo. Es que tú no puedes valorar solamente el trabajo a partir de la fuerza de trabajo, es decir, del capital físico. ¿Y el capital humano que no cuenta? Pues el capital humano también es propiedad muchas veces del empresario. Es el que tiene la idea de negocio. De hecho, la iniciativa empresarial se estudia ya como un factor productivo más. Y de hecho así es. Bueno, pues esto... Todavía hay mucha gente que ni siquiera es capaz de criticarlo. Yo creo que los intelectuales, los pensadores, no hay que tomarlos como profetas infalibles. Hay que analizar lo que dicen y ver en qué tienen razón y en qué a lo mejor no tienen razón. Bueno, esto no es olvidable. Esto no lo esperaba, ¿eh? Esto no va a hacer un recorte por producción. Bueno, son cosas que ocurren, ¿eh? Sí, sí. Son cosas que ocurren. Bueno, pues esto, algunos economistas, como Joseph Schumpeter, lo ponen de manifiesto, ¿vale? Después leeré alguna cosa de Joseph Schumpeter. Bien, pues estos son aspectos, son errores objetivos. Luego vamos a una cuestión ya que es, no sé hasta qué punto de opinión, pero bueno, es mi punto de vista, que en su teoría hay una usurpación, en su teoría económica y social hay una usurpación del comunismo, del socialismo como sociedalismo. Bien, aquí hay que tener en cuenta una cosa importante. ¿Me dejáis? ¿Me permitís? Bueno. A ver, sociedalismo es una palabra que no existe. Bueno, no existe en el diccionario. Pero sería la palabra que habría que utilizar para hablar de lo que es vivir en sociedad, convertir a la sociedad, volvemos de una vez al bien común, en el centro. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el término sociedalismo lo introdujo un intelectual, un filósofo español que se llamaba Juan Vázquez de Mella,
que daba prioridad a la sociedad en aras del bien común, ¿no? El sentido de pertenencia, el sentido comunitario, ¿no? Decía que la sociedad es el centro, pues el ser humano pierde lo mejor de su ser sin sus raíces, ¿no? La sociedad, digamos, vertebrada en tanto unos valores que había que conservar, tradicionales. Bien, entonces, ¿cuál es la lógica marxista? Impostar el bien colectivo como bien común. Me diréis, son dos términos sinónimos. No del todo, o simplemente no. La palabra común significa lo que conviene a todos, ¿sí o no? La palabra común significa lo que conviene a todos, a la mayoría. Y la palabra colectivo es lo que conviene a un grupo. Imaginemos que le damos la mayor, a la mayoría organizada de una determinada manera. Y esto ya cambia todo. Claro, esto nos conduce al concepto de la dictadura del proletariado. A ver, estamos a mitad. Sigue en la siguiente hora. ¿Qué? Tenemos En la siguiente hora. Seguimos en la siguiente hora, hacemos un descanso, ¿queréis? Sí, Vale, pues cortamos y en la siguiente hora seguimos.